Hola, ¿qué tal están? Personas normales o diversas. Este es el título del vídeo que voy a desarrollar hoy. Eh, He anotado una serie de puntos, de cuestiones, para citar todo lo que quiero realmente expresar y voy a comenzar por una primera cuestión. No las voy a ir numerando a lo largo de mi exposición, de mi comentario. Podemos preguntarnos qué es el concepto de persona normal, porque el concepto de normal puede estar sujeto a muchos análisis, discusiones, valoraciones, etcétera. Realmente es lo que se entiende como un comportamiento común, habitual en la mayoría de las personas, en la mayor parte de los sujetos que viven en una sociedad organizada, una sociedad política, etcétera. Pero hay distintas ideas de lo que es normal o anormal, porque la idea de normalidad cambia con el transcurso del tiempo, a través de los periodos históricos, lo que era normal deja de serlo y viceversa. En ese sentido, parece que hay una tendencia social actualmente en el siglo XXI, en el siglo de la era digital, en que tiene que haber unas formas de vida todas muy parecidas, muy similares, con unos planteamientos vitales también muy similares, y eso pues no es algo que tenga que ser así. No porque una mayoría de la gente piense que vivir de una determinada forma es lo correcto y vivir de otras maneras diferentes es incorrecto, eso es verdad. Por otra parte, también existe una diversidad de pensamiento entre los millones y millones de personas o los miles de millones de personas que conforman el mundo actual, y eso también hay que manifestarlo y expresarlo. En ese sentido, hay muchos prejuicios o falsas ideas en la sociedad actual acerca de cómo tiene que conducirse la vida de las personas, y si una mayor parte de la gente hace determinadas cosas, los que no lo hacen parece que son anormales, que son autistas, etc. Y esto es falso totalmente, no es así. En primer lugar, porque mucha gente juzga a los demás de forma muy superficial, sin saber exactamente las motivaciones, las causas de los comportamientos, aparte que es sabido que grandes hombres de la ciencia, artistas en el sentido de pintores, escritores, cineastas, actores, en definitiva, cualquier persona que cree contenidos creativos, incluso creadores digitales, etcétera, en definitiva, todos los que crean contenidos a través, bien sea de textos escritos, de vídeos, de audios, de artículos, de libros, etcétera, son creadores y en definitiva son de alguna manera artistas o en cierta manera artistas. Otra cuestión es que sean más reconocidos o menos, pero artistas son y creadores también. En ese sentido, a lo largo de la historia, de la literatura, de la filosofía, del arte en general, de la ciencia, ha habido muchas personalidades destacadas que se pueden calificar de genios o de grandes genios que han tenido vidas muy excéntricas, aparentemente raras, pero que realmente su vida estaba justificada porque querían desarrollar su propia vocación, y eso exigía muchísimas horas de esfuerzo, de reflexión, de meditación, de búsqueda de materiales, luego de creación de sus propias obras, bien sea artículos, bien sea libros, pinturas, esculturas, lo que fuera. En ese sentido, genialidad y diversidad están directamente relacionadas. También hay que considerar que la mejor vida no es la del hombre masa o la mujer masa. Hay que recordar el libro de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. La masificación de la vida, la masificación de las costumbres, que todas sean prácticamente casi iguales o muy parecidas, es algo que está sucediendo actualmente, pero el que suceda no significa que eso sea lo mejor, ni mucho menos, todo lo contrario. Por otra parte, cada persona tiene derecho a desarrollar sus talentos personales o sus fortalezas en cuanto a los talentos también. Y en ese sentido, lo que se observa actualmente en España y en otras partes del mundo, en general en todo el mundo, es que hay muchos estereotipos sociales artificiales. Y si hay muchísima gente que vive de forma muy superficial, parece que lo lógico y lo coherente y lo racional es vivir de forma muy superficial. Y esto no es verdad, ni es bueno ni es positivo para las personas. Otra cosa diferente es que cada uno en el ejercicio de su propia libertad pueda querer vivir de una forma superficial o muy superficial. Está en su derecho si así lo desea, lógicamente. Pero eso no significa que se tenga que criticar a los que viven de una manera mucho más profunda, de una manera creativa, etcétera. En ese sentido, es evidente que hay formas estándar de comportamiento, pero eso no significa que esa sea la conducta mejor
para todos, ni mucho menos. Y muchas veces se acusa a personas que se dedican, por ejemplo, a la creación de arte o a la creación de contenidos, pues de frikis o de raros, porque dedican mucho tiempo a esas tareas, o a leer mucho, o a escribir mucho, etcétera, etcétera, y eso se considera como algo negativo, como seres asociales, anormales, autistas, etcétera, cuando eso es falso totalmente. En ese sentido, hay que insistir, y yo quiero también reiterar esto, que los genios, grandes genios, artistas, inventores, creadores en general, han sido muchas veces personas excéntricas que se han salido de lo que habitualmente se consideraba como normal, pero no podemos decir que hayan sido anormales, aunque en algunos casos pueden haberlo sido, como cualquier persona normal que tenga una vida superficial que también podría tener una conducta anormal. Pero habría que decir qué es eso de anormal. Anormal significa no normal, pero no tiene un significado peyorativo o negativo como mucha gente considera de una manera prácticamente automática. Por otra parte, hay que decir que buscar la excelencia siempre es algo absolutamente positivo y desarrollar la vocación de cada uno o los gustos de cada uno, los intereses de cada uno es una tarea perfectamente legítima, positiva e incluso que es digna de alabanza, como es natural, por otra parte. ¿Qué sucede? Que mucha gente en la sociedad actual no quiere salir de sus zonas de confort, porque es mucho más cómodo vivir sin esforzarse, sin crear contenidos, sin desarrollar facetas de la personalidad que pueden desarrollarse y, en definitiva, pues efectivamente es algo muy entendible que mucha gente quiera vivir de una forma muy confortable sin esforzarse prácticamente en casi nada. Pero eso no es lo mejor para la persona. Lo mejor precisamente es que busque una vida agradable, satisfactoria, por supuesto, nadie dice que no, pero que a la vez se pueda formar, pueda leer, pueda también desarrollar ideas creativas, pueda en definitiva desarrollarse como una persona completa, desarrollando todas sus potencialidades, todas sus capacidades, o por lo menos las que él considere mejores para él. En ese sentido, salir de la zona de confort, considerar la vida como una especie de gran aventura, por supuesto dentro de unos límites, eso supone llevar una mejor vida, una vida, diríamos, más satisfactoria en todos los sentidos. Pero mucha gente piensa que eso no es así, que solamente sirve la comodidad material, el consumismo y nada más. Y están equivocados, pero es lo que piensan. Hay que acordarse, por ejemplo, de un gran libro de Erich Fromm, Ser o Tener. Mucha gente actualmente en el siglo XXI y también en el siglo XX y en siglos anteriores opta por tener y no por ser. Todo parece que lo domina el dinero, el poder monetario, y lo demás queda como en un tercer plano o un cuarto plano o es como despreciado, ¿no? Y eso pues es algo muy negativo. Es verdad que han surgido nuevos modos de vida, y eso está bien, porque la sociedad ha evolucionado tecnológicamente muchísimo, pero la única condición para el desarrollo de la creatividad de las personas es el respeto a las leyes y a los demás, pero a partir de ahí siempre es mejor una vida profunda que una vida superficial. Siempre es mejor un pensamiento profundo que un pensamiento superficial, que es el que tiene mucha gente. Y siempre es mejor perseguir los sueños que vivir una vida prácticamente vegetativa, una vida pues realmente muy sencilla, pero a la vez muy banal, en el sentido de que pues mucha gente prácticamente no lee, la mitad de la gente en España no lee un libro, jamás. Mucha gente solamente se informa a través de la televisión, de la radio. La lectura de periódicos pues también para bastante gente es como si no existiera, etcétera. Y ya lo que dije hace un momento, los libros pues lo lee una mitad de la población, la otra mitad no los lee. Con eso ya es suficiente para saber lo que quiero decir, creo yo. Y luego hay mucha gente conformista, está en su derecho de serlo, ¿no? Si quiere llevar una vida muy conformista, sin luchar por sus sueños, sin perseguir lo que él quiere hacer realmente en su vida, está en su derecho, nadie se lo va a discutir ni negar, pero no es la mejor vida posible, ni mucho menos. En definitiva, muchos filósofos, expertos, artistas, científicos han dicho incansables veces que tenemos una obligación ética, podríamos decir, en cierto sentido, de sacar lo mejor de nosotros mismos, sino ¿para qué estamos en la vida? ¿Solamente para disfrutar de la vida? Sí, pero también diríamos la creación, el implicarse en desarrollar nuestros talentos o el talento que cada uno tenga, la fortaleza que cada uno desarrolle,
pues eso es lo mejor, siempre, porque de otra manera viviremos la vida de forma incompleta, de forma parcial, y eso cuando llegue el final de la vida no será lo mejor para nosotros. Pero lo que sucede es que mucha gente se deja llevar por la corriente de la vida, por las costumbres sociales más cultivadas, que no siempre son las mejores, como ya he referido a lo largo de este vídeo, y pues bastante gente considera que la vida es diversión y nada más. Y todo esto conlleva que pues, hay un egoísmo excesivo a nivel social y a nivel individual en general, y eso condiciona la vida de todos. En definitiva, existe un materialismo como forma de vida, pero ese materialismo tiene muchos peligros y tiene pues muchas cosas que nos perjudican a todos en la sociedad, porque al final parece que todo es cuestión de dinero, absolutamente, quitando, por ejemplo, la muerte, que eso es algo que nos llega a todos, pero todo lo demás parece que todo se consigue con dinero, o casi todo, y eso produce pues actitudes psicológicas muy negativas de unos con otros, de una lucha feroz por el dinero y de un consumismo y una falta de valores éticos en una parte de la sociedad, insisto, que es una tendencia extendida de forma general, sobre todo a partir del siglo XX, XXI, incluso en siglos anteriores también, pero ahora parece que es algo más profundo todavía incluso. En ese sentido, pues vivimos en lo que decía Bauman, la sociedad líquida, la que todo, pues diríamos, es muy relativo, todo sucede de forma rapidísima y también ahora, pues con el desarrollo de los medios digitales, de la digitalización, de la inteligencia artificial, fundamentalmente entramos en otra nueva era que tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. En cuanto a los inconvenientes, pues es que con la digitalización, es verdad que hay una mejora de la calidad de vida, porque hoy en día estamos más comunicados que hace siglos, muchísimo más, nos entra más cantidad de información cada día que, por ejemplo, en la Edad Media o que hace pocos siglos incluso también, pero eso no siempre conduce a una mejor vida, porque muchas personas viven de forma excesivamente acelerada sus vidas y eso repercute también en su calidad de vida de forma negativa y también puede repercutir en su salud incluso. Diríamos que hoy en día cada vez hay más enfermedades psicológicas, más trastornos psicológicos que nunca, porque la gente vive de un modo demasiado rápido y eso pasa factura en el organismo y a nivel psicológico también. No hay que olvidar que existe una conexión entre el cerebro y el resto del cuerpo. Por lo tanto, podemos decir que o nos centramos más en ser y no tanto en tener, o si no, la civilización cambiará hacia pues, unas formas de vida cada vez peores. En ese sentido, en muchas personas está instalada la idea de la productividad a ultranza, a costa de lo que sea, de la salud, del tiempo libre, etcétera, etcétera, y esto también es algo indudablemente negativo, que tendría que cambiar. Es lo que dicen, por ejemplo, los libros que tratan acerca de la lentitud en la vida, el elogio de la lentitud y otras obras que han salido al mercado hace ya años. Y bueno, esa vida más lenta, esa vida más pausada, es algo necesario para muchísimas personas en el mundo, porque de otra forma la vida se convierte en una especie de competición contra uno mismo y contra los demás. Y eso tampoco es algo positivo para el equilibrio psicológico de las personas y para tener una adecuada calidad de vida. En definitiva, yo diría que hay que respetar más a los demás, también desde actitudes más comprensivas hacia los demás, pero sobre todo insistiendo en que no hay unas formas de vida estándar que sean mejores que otras, porque diríamos las desarrollen muchísimas personas. O sea, la razón de una forma de vida mejor que otra no la da que haya mucha gente que desarrolle esa forma de vida, sino analizando cómo es esa forma de vida, viendo qué resultados ofrece, se puede valorar si esa forma de vida es mejor o peor. No porque muchísima gente mienta, eso está bien, porque como lo hace muchísima gente, pues es perfecto, sino que la verdad, por ejemplo, es un valor ético fundamental. Y vemos que muchas veces pues, vivimos en la sociedad de la posverdad, eso lo dicen muchos filósofos, y esa es la realidad. Eso no significa que eso esté bien, porque lo haga mucha gente, pues no significa que eso sea algo
aceptable y positivo. En definitiva, insistiendo en que hay todavía pues, bastante gente que desarrolla formas de vida profundas, hay otra muchísima gente que no lo hace. Y aunque esté en su derecho, pues no tiene pues por qué criticar a los que llevan vidas profundas, vidas creativas y vidas de desarrollo personal, que significa que hacen una vida mucho más amplia, mucho más intensa, mucho más profunda que otras muchas personas que se conforman simplemente con el consumismo y con el egoísmo más absoluto. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.